materia prima. Las materias primas del aluminio son la bauxita, criolita, alumina y en caso de falta de bauxita se usa la arcilla. Bauxita, descrita por primera vez a principios del siglo XIX, es un mineral que se forma en climas calientes y húmedos, lo que explica su presencia predominante en la zona tropical. Suele ser objeto de una primera transformación en el lugar donde se extrae picando y excavando para ser luego transportada en forma de alumina. Criolita, fluoruro de aluminio del sodio, se cristaliza en el sistema monoclínico, es descolorida y se extiende de transparente a translúcido. Tiene un aspecto ceroso, haciéndola casi invisible cuando está pulverizada y suspendida en agua. Debido a su escasez, este mineral ha sido sustituido en procesos industriales por el fluoruro artificial producido del aluminio del sodio. Óxido de aluminio o alumina. Óxido que se encuentra en la naturaleza en la piedra preciosa incolora llamada corindón y más frecuentemente en la bauxita. El óxido de aluminio fundido y vuelto a cristalizar es idéntico en sus propiedades químicas y físicas al corindón natural. Arcilla, suelo o roca sedimentaria, plástica y tenaz cuando se humedece. Se endurece permanentemente cuando se cuece o calcina. De gran importancia en la industria, la arcilla se compone de un grupo de minerales aluminosilicatos formados por la meteorización de rocas feldespáticas como el granito. Las arcillas varían en plasticidad, todas son más o menos maleables y capaces de ser moldeadas cuando se humedecen con agua. A continuación, le explicaremos sobre los procesos de preparación del material para la vista en microscopio y le daremos a conocer una muestra de la foto de cómo se ve, en este caso, el aluminio en el microscopio. Corte. El tamaño de la muestra, siempre que se pueda, debe ser tal que su manejo no encierre dificultad en la operación. El corte se divide en dos grandes grupos, el corte por sierra y el corte por disco abrasivo. El corte por sierra produce severas condiciones de trabajo en frío y no es ventajoso. El corte mediante este método ocasiona superficies irregulares con valles excesivamente altos, dando como efecto más tiempo de aplicación de las técnicas de preparación de las muestras. Generalmente, este tipo de corte es utilizado para extraer probetas de piezas muy grandes, para poder luego proceder con el corte abrasivo y adecuar la probeta a los requerimientos necesarios. El corte por disco abrasivo. Este tipo de corte es el más utilizado, ya que la superficie resultante es suave y el corte se realiza rápidamente. Los discos para los cortes abrasivos están formados por granos abrasivos, tales como óxido de aluminio o carburo de silicio, aglutinados con goma u otros materiales. Los discos con aglutinantes de goma son los más usados para corte húmedo, los de resina son para corte seco. Montaje de muestras. Con frecuencia, la muestra a preparar por sus dimensiones o por su forma no permite ser pulida directamente, sino que es preciso montarla o embutirla en una pastilla. El material del que se componen estas puede ser lucita o baquelita. Desbaste. Después de montada la probeta, se inicia el proceso de desbaste sobre una serie de hojas de esmeril o lija con abrasivos más finos sucesivamente. El proceso de desbaste se divide en tres fases: desbaste grosero, desbaste intermedio y desbaste final. Cada etapa de preparación de probetas metalográficas debe realizarse muy cuidadosamente para obtener al final una superficie exenta de rayas. Desbaste grosero. Es el desbaste inicial que tiene como objetivo planear la probeta, lo cual puede hacerse a mano y aún mejor con ayuda de una lijadora de banda. El papel de lija utilizado es de carburo de silicio con granos de 240 o papel de esmeril número 1. En cualquier caso, la presión de la probeta sobre la lija o papel de esmeril debe ser suave para evitar la distorsión y rayado excesivo del metal. Desbaste intermedio. Se realiza apoyando la probeta sobre el papel de lija o de esmeril, colocado sobre una mesa plana o esmeriladora de banda fija. En esta fase se utilizan los papeles de lija número 320 sobre 340 y 400 o de esmeril número 1 sobre 0 y 2 sobre 0. Desbaste final. Se realiza de la misma forma que los anteriores, con papel de lija número 600 o de esmeril número 3 sobre 0.
En todo caso, en cada fase del desbaste debe tomarse siempre en cuenta el sistema refrigerante. Cada vez que se cambie de papel, debe girarse 90 grados en dirección perpendicular a la que se seguía con el papel de lija anterior, hasta que las rayas desaparezcan por completo. Se avanza y se facilita mucho las operaciones descritas utilizando una pulidora de discos a la que se fija los papeles de lija adecuado en cada fase de la operación. Las velocidades empleadas varían de 150 a 250 RPM. En otro caso se pueden utilizar devastadoras fijas o de bandas giratorias. Otro paso a seguir es el del pulido. Este se clasifica en dos grupos: pulido fino y pulido electrolítico. El pulido fino. La última aproximación a una superficie plana libre de rayaduras se obtiene mediante una rueda giratoria húmeda cubierta con un paño cargado con partículas abrasivas seleccionadas en su tamaño. En este sentido, existen muchos abrasivos, prefiriendo a gamma del óxido de aluminio para pulir metales ferrosos, los basados en cobre u óxido de cerio para pulir aluminio, magnesio y sus aleaciones. Otros abrasivos son la pasta de diamante, óxido de cromo y óxido de magnesio. La selección del paño para pulir depende del material que se va a pulir y el propósito del estudio metalográfico. Pulido electrolítico. Es una alternativa de mejorar al pulido total, pudiendo reemplazar al fino, pero muy difícilmente al pulido intermedio. Se realiza colocando la muestra sobre el orificio de la superficie de un tanque que contiene la solución electrolítica previamente seleccionada, haciendo las veces de ánodo. Como cátodo se emplea un material inerte como platino, aleación de níquel, cromo, etc. Dentro del tanque hay unas aspas que contienen en constante agitación al líquido para que circule permanentemente por la superficie, atacándola y puliéndola a la vez. Deben controlarse el tiempo, el amperaje, el voltaje y la velocidad de rotación del electrolito para obtener un pulido satisfactorio. Muchas veces, después de terminado este pulido, la muestra queda con el ataque químico deseado para la observación en el microscopio. Ataque. Permite poner en evidencia la estructura del metal o aleación. Existen diversos métodos de ataque, pero el más utilizado es el ataque químico. El ataque químico puede hacerse sumergiendo la muestra con cara pulida hacia arriba en un reactivo adecuado, o pasar sobre la cara pulida un algodón embebido en dicho reactivo. Luego se lava la probeta con agua, se enjuaga con alcohol o éter y se seca en una corriente de aire. El fundamento se basa en que el constituyente metalográfico de mayor velocidad de reacción se ataca más rápido y se verá más oscuro al microscopio, y el menos atacable permanecerá más brillante, reflejará más luz y se verá más brillante en el microscopio. Luego se procede a la observación y por último se observa la fotomicrografía. Para concluir, hablaremos sobre la utilidad que tiene el aluminio en la industria. La industria emplea el aluminio para aleaciones ligeras. Por su ligereza y buena conductibilidad térmica, se utiliza ampliamente en la industria aeronáutica y en la del automóvil. También tiene muchas aplicaciones en la construcción eléctrica, ya que su conductibilidad es el 62% de la del cobre, pero con una densidad 3 veces menor. El aluminio es también un excelente material de embalaje por su inecuidad, su impermeabilidad y su capacidad a los rayos ultravioletas. En finas hojas para acondicionar productos alimentarios, para tubos flexibles, para cápsulas de envases. La construcción hace uso de él en cubiertas, revestimiento de fachadas, carpintería metálica, etc. Se emplea también en la fabricación de utensilios de cocina, aparatos electrodomésticos, material ferroviario, en la industria textil, etc. Las sales de aluminio, por último, tienen una aplicación farmacológica en medicina, básicamente para el tratamiento de las infecciones gastrointestinales.